Ya está grabando ya. Hola, profe. Hola, Hola, profesor. ¿qué tal? A ver, Hola, profe, estaba bueno. mirando el calendario. Creo que esta es la penúltima clase, si no me equivoco, ¿no? ¿El 23 ustedes terminan el semestre? Sí. Sí. Ya. Por tanto, nos quedaría la clase el 22. ¿Ya? Porque hoy día yo sospecho que vamos a terminar con el contenido central. Y nos va a quedar una clase para hacer lo que queramos. Podemos ver ahí hoy día, para la próxima clase, si es que de lo que queda pendiente en el contenido, hay algo que les interese ver, también puede ser algo que quieran conversar que no esté en el currículum, ¿ya? Siempre y cuando tenga que ver con la teoría social, en el fondo. ¿Ya? Y esto que hacemos al final de cada unidad, el contraste entre lo clásico y lo nuevo. Entonces también pueden haber intereses de ustedes qué sé yo, autoras o autores que yo desconozco y podemos revisarlos en la próxima clase. ¿Ya? Va a ser, digamos, nuestro espacio, nuestro último espacio. ¿Ya? Entonces hoy día en el fondo terminaríamos con todo lo que hay que hacer. ¿Ya? Y de hecho, hoy día, si no me equivoco, habíamos quedado, sí, era hasta hoy día, ¿ya? Con la entrega del segundo ensayo de Marx. ¿Ok? Ya recibí un par, eh, en principio, si es que tienen, por ejemplo, para la entrega final, ¿ya? Y en función de esta entrega, siendo la entrega final el trabajo libre, ¿se acuerdan? Yo no sé cómo están con los otros cursos, pero si esta semana y la siguiente son del terror, digamos, conversemos. ¿Ya? Recuerden que la entrega libre es libre, no, en ningún sentido les va a afectar si no entregan, porque es parte de su libertad. ¿Ya? Este segundo ensayo, que en el fondo es la tercera entrega, ¿no? Tienen un control de... Ya, entonces este sería como el último obligatorio. Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no se preocupen de sobremanera por el trabajo libre, ¿eh? Si es que no lo quieren hacer o qué sé yo. ¿Ya? Y voy a decir un poquito, en un ratito más, un poquito más sobre el trabajo libre para que quede claro qué es. ¿Ya? Y que de ninguna forma debería ser una obligación sobre ustedes, sino al revés. ¿Ya? Un pequeño disfrute en un contexto de cierre de primer semestre y primer año de universidad. No es fácil, digamos, menos en pandemia. Ya, eso por un lado. Entonces, eso sí digamos, nos fuerza a exigirnos a entregar hoy día el ensayo 2. Yo recibí un par, pero faltan hartos todavía. ¿Ya? Si hay algo que conversar sobre que quede pendiente como duda final sobre esa entrega, tenemos el chat acá y la pausa para conversar un poquito más. ¿Ya? Y les puedo dar un último empujoncito para que cerremos ¿no? Esta semana, digamos, ¿ya? Y tengamos la próxima semana libre, en todo sentido, en términos de clases y entregas. ¿Ok? Y más encima vienen ya de una semana de descanso, así que yo creo que eso debería funcionar bien. ¿Okay? Si hay reparos con las responsabilidades que quedan pendientes, lo conversamos. ¿Ya? Yo insisto, no sé cómo están en el resto del calendario, pero si están muy atorados o qué sé yo, se puede conversar. ¿Ya? Porque tenemos dentro de lo que queda, que es poquito, pero tenemos un poquito de tiempo. Ya, eso es lo primero. Entonces, insisto, sí, en eso queda algo pendiente, que es la última responsabilidad, lo conversamos hoy día. Hoy día o nunca. Eso es lo primero. Lo segundo es que tanto esta semana como la siguiente vamos a ir cerrando. ¿Ya? Y por tanto no solamente vamos a cerrar con Weber, sino yo voy a tratar de hacer reflexiones más sistemáticas, no solamente sobre los, digamos, tres autores principales que vimos, y además en un contexto general de un curso de teoría social, ¿no? Un cierre teórico sobre la introducción a la sociología, ¿no? A la teoría social. ¿Con qué nos quedamos? ¿Ya? Probablemente van a pasar los años y se van a olvidar de esto, pero quizás les queden una o dos cositas. Entonces, lo importante es que en esta y la siguiente semana esas dos cositas, digamos, vayan taladándose en el cerebro, imprimiéndose en la memoria y esas cosas, ¿no? Que se queden con el destilado, digamos. ¿Ya? Y eso es lo que usualmente pasa cuando uno cierra las cosas, ¿no? En la conclusión. Entonces estamos también concluyendo el ramo.
Ya, eso como segunda cosa. Entonces están las responsabilidades y la conclusión ¿no? Y las responsabilidades finales en el contexto de esa conclusión. Ya, como tercera cosa, nos queda hoy día ver el cierre de Weber. ¿Ya? A veces le dicen Weber. Da igual como le digan, lo importante es que hoy día, en el fondo, volvamos un poquito a lo que vimos la semana antepasada, ¿ya? A lo que hace de Weber un sociólogo, digamos, especial o clásico, y lo vemos también en el contexto o en comparación con los otros dos autores. ¿Ya? Entonces vamos a volver al tema de sentido de acción, ¿ok? Pero se dan cuenta que en esta sesión las cosas van a ser un poquito más macrosociológicas. ¿Ya? Hace 2 semanas atrás vimos en el fondo un montón de ejemplos eh, y discusiones en el fondo. Y quizás podemos también retomar eso un poquito con detalle, ¿no? De poder bajar una teoría que es tan de diccionario, digamos, a tierra, y sobre todo en un territorio, digamos, donde hay un salto cualitativo de escala, ¿no? De lo micro a lo macro. ¿Ya? Sentido de acción, ¿ya? En el fondo una sociología, y sobre todo una sociología de la sociedad, donde el concepto de sentido sea central, ¿ya? Sentido de la acción. Entonces, eso vamos a hacer hoy día para que quede bien claro un poquito la potencia de la teoría de Weber. ¿Ya? También. Eso. Entonces vamos a cerrar con lo que quedó pendiente de la sesión anterior sobre sentido de acción. Y yo creo que ahí podemos hacer, vemos cómo nos va con el tiempo, pero ahí tengo la hora de no sé dónde. Voy a cambiar. No, no uso Windows. Cuando entro a Windows el reloj anda por cualquier parte y hace unos saltos geográficos, entonces me da como horas de Singapur. Ahora ya son las 3:05. Yo creo que lo más probable es que hoy día sea una clase bien sintética. ¿Ya? Profe, Y ojalá aprovechemos este tiempo y el siguiente para conversar. Ya, dale. sí, mi pregunta es, porque estoy haciendo los últimos detalles como de lo que es Mami, ven, mira cómo está. Espera, que hay un perro que está en la clase. Dame un segundo. De la Javiera. Javiera, te voy a mutear. Ya. Ahora sí. estoy Dale, dale. son dos cosas. Por un lado, en el grupo de WhatsApp que tenemos del curso, bueno, quizás sería más interesante tocar el tema de la fecha de la entrega del trabajo un poquito más adelante, cuando haya más gente, porque había mucha confusión. Y estaban todos como, el último trabajo, ¿cuándo se entrega? Y ahí estaban todos un poco patas para arriba. Y otra cosa, quería preguntarle particularmente sobre el trabajo de Marx, que estoy haciendo los últimos ajustes. Marx ha escrito algo respecto que no sea economía, algo que hable sobre corporalidad, por ejemplo, Sí que es porque, poco, por ¿ah? ejemplo, Buena pregunta. Dale. porque por ejemplo, acá tocando el tema de lo que es la alienación, la mercancía y el trabajo del el empleo, donde la gente un poco se instrumentaliza, o se plantea en esta suerte de alienación, de desconexión de lo que es la fuerza de trabajo, el tiempo entregado a todo esto, un poco también se toca ciertas cosas de la corporalidad, más allá de que sea todo un tema bastante simbólico, se toca mucho de la corporalidad. ¿Qué pasa con eso? Por eso mi pregunta era, ¿existe algún trabajo de Marx, o porque un poco quiero tocar eso, ¿existe algún trabajo de Marx porque estoy a punto de escribir eso de hecho en el trabajo, si es que él toca solamente asuntos de economía, o algo, o hay algo que nosotros no sepamos con respecto a Marx, la corporalidad, lo performático del cuerpo y la entrega física, de la fisiológica, al, a eso. ¿Hay algo ahí? Sí. No, No. es una súper buena pregunta también para conectar con la introducción que hice hace un ratito sobre la distinción entre, por ejemplo, Weber, Marx y Durkheim, y también qué hace a Marx especial. Yo diría que en temas de cuerpo, y sobre todo en el contexto donde Marx escribió, ¿ya? El cuerpo no era muy relevante teóricamente, por decirlo así. Y es curioso porque prácticamente ninguna de las tradiciones del momento era relevante. ¿Ya? ¿Ninguna qué, perdón? Las tradiciones del momento, que en el fondo son tradiciones filosóficas. Recuerda que Marx, sobre todo el joven Marx, es un Marx muy filósofo. Es un Marx que no había escrito mucho sobre economía aún, que es el Marx más maduro. Y como te acuerdas en las primeras clases, como filósofo estaba muy interesado en cuestiones de naturaleza humana, ¿ya? Y el tipo de preguntas y preocupaciones que son
en el fondo dominantes en la tradición de la ideología alemana en su momento, ¿ya? Muy apegada a Hegel, por ejemplo, como figura central, ¿ya? La misma dialéctica, en su modo original, digamos, el modo hegeliano, está orientada hacia eso, ¿no? A las ideas. Y por tanto, como tú comentabas, el cuerpo no está muy ahí. Y el hecho de que Marx invierta la dialéctica y le dé una base material, curiosamente no echa tanta raíz en el problema del cuerpo como, por ejemplo, como un asunto social, ¿no? En el sentido que el cuerpo domina un montón de nuestras controversias o de nuestras moralidades en sociedad, ni hablar en los temas del aborto, los temas de violencia, los temas del deseo, ¿no? La satisfacción y el placer. Preguntas por la libertad o por las emociones, cómo circulan en sociedad, ¿no? Y cómo de vuelta nos hacen cosas. Y todo eso, o sea, el apetito o, el influenciar sobre el propio cuerpo, ¿no es cierto? Desde tatuarse, ¿no? O alterar la mente o lo que sea. Lo vimos un poquito mucho más en Goffman, ¿no? Incluso en Garfinkel con etnometodología, pero ahí incluso el cuerpo sigue figurando como una suerte de, por ejemplo, como de pantalla, ¿no? O de escenario en Goffman, ¿no? Donde hay una performance de, en el fondo, el yo en público, entonces uno se presenta a sí mismo. Cuestiones mucho más, o sea, uno podría decir, carnosas, digamos, ¿no? Jugosas del cuerpo, ¿no? Del cuerpo tal como es en su materialidad. Eh, Son, yo diría, más afines a teoría social de corte, por ejemplo, feminista. Y una de las opciones para la próxima semana podría ser que veamos un poquito más en detalle a las feministas tecnocientíficas, que yo manejo un poquito mejor. Y de hecho fui entrenado por una en el doctorado, ¿ya? Y ahí el cuerpo está muy presente, pero también en conversaciones sobre, digamos, su estatus en sociedad, digamos, pero un poquito más complejo. Por ejemplo, cuando uno considera el cuerpo en lo concreto que es, no solamente como carne, sudor y sangre, sino también como tecnología, ¿no? Gente que tiene bypass en los corazones, o que tiene prótesis, o lentes, ¿ya? El hecho de que ahora estamos nosotros, de hecho, literalmente, mi cuerpo está proyectado en la pantalla y es una suerte como de cyborg. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito a Haraway? ¿Ya? Podría ser una forma de tratar el cuerpo, y hay otra. Entonces, ahí ciertamente la teoría clásica se queda un poco corta, ¿ya? Eso hay que, es mi percepción. Y quizás, por ejemplo, hoy con Weber podamos picotear un poquito más la pregunta por el cuerpo en lo social, en la encrucijada entre sentido y acción, siendo que en el fondo la acción es la acción de un cuerpo también, ¿ya? Cuando usted, en el fondo, yo les conversaba, ¿no? Y tratamos de imaginar, y ustedes, supongo que están tratando de procesar una expresión como acción pasional, ¿no es cierto? Donde la orientación de la acción es hacia las emociones, ¿ya? Ahí está el cuerpo metido. Lo que pasa es que Weber es bien alemanota y la primera sigue como mitad del siglo XX, entonces tampoco va a estar hablando de cosas muy tabú, digamos, ¿ya? Pero el cuerpo está ahí. ¿Ok? Y hacer sociología, digamos, desde abajo para arriba, entre comillas, ¿ya? Desde lo micro hacia lo macro, y entender lo social como lo hace Weber, ¿no? Como un orden emergente muchas veces en la interacción del sentido, ¿ya? El hecho de que las acciones pueden ser recíprocas y por tanto el sentido puede ser coproducido, ¿ya? Y que eso es relación, digamos, en función de esta pregunta por lo social, ¿no? Y proponiendo como respuesta, ¿no? Lo social, en el fondo, la clave está en el sentido, ¿ya? Y en cómo el sentido influencia la acción. ¿Ya? Y por tanto, a diferencia de Durkheim, por ejemplo, ¿ya? No es tanto que la acción sea, o los hechos sociales sean externos y coercitivos, ¿ya? En Weber, ¿ya? La pregunta está en ti, no está afuera. ¿Cómo vives tú la acción? ¿Cómo vives tú la economía? ¿Ya? O el amor, o la justicia. ¿Cuáles son los valores dominantes que articulan la posición que toma en relación a la acción del otro? ¿Se acuerdan? Cuando, en el fondo, el sentido de mi acción, ¿no? Está orientado por ejemplo, la intuición de que el otro también tiene una acción con sentido, ¿no? Y que hay una prevención mutua, digamos, ¿no? Y que en esa complejidad hay un orden emergente que vamos a llamar lo social, con Weber, ¿no? Versus en Durkheim, ¿se acuerdan que entra de afuera? ¿No? Hay toda una pregunta por, en el fondo, la relación entre persona y sociedad.
¿ya? En Weber uno puede partir mucho mejor por la relación entre persona y persona, ¿ya? Y cómo eso crea sociedad. ¿Ok? En Marx, yo diría que lo social, es que Marx fue muchas cosas. Ahí la pregunta por un Marx que no fue solamente económico, hay otros. Principalmente hay Marx más joven, filósofo. Y ciertamente hay herederas y herederos de Marx que han trabajado o han exportado a Marx a otros campos y otras discusiones. ¿Ya? Mira que en Marx lo social, cuando le interesa, digamos, porque él no siempre está solo interesado en lo social. ¿Ya? Y en ese sentido, no es solamente sociólogo. ¿No? Ojo con eso. Y recuerdan que también por eso Marx también debería ser cronológicamente el inicio de este curso, y no el medio del sándwich. ¿Okay? En Marx lo social está mucho más asociado. ¿Se acuerdan? En el fondo la pregunta por el comunismo, ¿no? Por el tipo de sociedad, y que Marx se define por ejemplo, 4 conceptos que van como muy densamente, ¿no? Están muy densamente encerrados o relacionados, como los conceptos ¿se acuerdan? Modo de producción como intuición de base, ¿ya? Relaciones productivas, fuerzas productivas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y medios de producción. Siendo la pregunta inicial, por lo social, ¿ya? La posesión de los medios de producción y por tanto la distribución de las fuerzas productivas, ¿no es cierto? En un conjunto de relaciones de producción, ¿no? Que califican el modo de la sociedad, que para Marx y hasta hoy es capitalista, o en realidad neoliberalista, o sea, neoliberal hoy, ¿no? Entonces, ahí hay una idea de lo social en función de ese paquetito de conceptos. ¿Ya? Incluso uno puede distinguir una distribución o distinción micro-macro social, donde el modo de producción y las relaciones productivas son macrosociales, ¿ya? Y los medios de producción, que son cosas concretas, incluyendo el propio cuerpo, ojo ahí con Marx, ¿ya? El propio cuerpo como medio de producción, ¿ya? Como herramienta, y tecnificación del cuerpo, ojo con eso. ¿Ya? Ahora, Marx no teoriza mucho eso, o sea, lo menciona y lo incorpora, pero también es muy obvio y muy evidente como parte del contexto donde estaba pensando Marx. Recuerden, por ejemplo, la estética en el caso del corto de Chaplin, ¿ya? De los trabajadores así, casi semidesnudos, musculosos, ¿no? ¿Se entiende? Incluso en los alemanes, yo en cierto momento mencioné a Walter Benjamin. ¿Ya? Hay una cuestión del cuerpo, hay una cuestión estética también. ¿Ya? La pregunta por lo social en Marx, y aquí hago, en fondo lo quería hacer como introducción, ¿no? ¿Qué es lo social? ¿Qué es lo social en la teoría social, en esa expresión? ¿Qué hace social la teoría, no? En el caso de Durkheim, se pueden quedar y destilar esta idea muy sencilla, de que en el fondo para él lo social es algo que es una influencia, digamos, como la enfermedad, ¿no? Es una influencia, es externa y coercitiva. ¿Okay? Para Marx, ¿no? Lo social está en el modo de nuestra relación. O más épicamente, bueno, en la lucha de clase. Para Marx lo social es praxis. Recuerden lo primero que conversamos. Uno puede conversar toda la tarde sobre lo que es lo social con Marx, pero él te va a decir de vuelta, ya, pero ¿y qué? Haz algo. Transforma el mundo, ¿no? Entonces lo social siempre está ahí en la intervención, en la relación. Y en el caso de Weber, lo social uno puede decir que en el fondo está en el sentido, o en el encuentro. Me gusta más esa palabra. No es tan frío como en Marx, no es simplemente la relación como una tipificación dentro de un sistema o una sociedad. En Weber el sentido, como el objeto de nuestra relación, ¿no es cierto? Aquello que posibilita el encuentro y que compartimos, digamos, lo social. Es una cuestión profundamente emocional también, o incluso animal. ¿Se acuerdan? En la acción que es tradicional, digamos, donde hay un hábito que está al límite de lo social. Y en el ápice, al otro lado, ¿se acuerdan de la tipificación de acciones sociales?
y de lo social en el fondo, el ápice está en la razón. Uno podría pensar que en esta clase hay un montón de gestos o de pequeñas acciones, de viñetas, que iteran, ¿no es cierto?, entre lo más racional y que a veces descienden a un tema más emocional, ¿no? O incluso de hábito. ¿Ya? O cuando yo hago comentarios muy políticos, digamos, suena muy razonable o qué sé yo, pero obviamente estoy haciendo clase en función de ciertos valores, porque a mí no me da lo mismo, ¿no? Contar uno u otro cuento. Y, es parte, digamos, al menos en Weber, ¿no? de hacer lo social, ¿no? Y de hacer educación como una acción social, ¿no? También puede estar orientada hacia valores y no simplemente hacia verdades, ¿no es cierto? Como de no y frío, como la jaula de hierro, ¿no? Aquí uno toma posición, ¿no? Ya, entonces, ahí hay una breve introducción eh, a lo social, tal como lo hemos visto en el curso, en función del contraste de estos tres autores, ¿no? ¿Qué es lo social? Para Durkheim, externo y coercitivo. Eso es lo social. Es una influencia, ¿no? Una fuerza externa, ¿no? Que ingresa y modifica tu comportamiento. Sobre todo te ordena, ¿no? Durkheim, recuerden, es un conservador. Weber, en el fondo, toma posición por lo social como algo práctico, concreto, ¿se acuerdan? Materialismo histórico. ¿No? Y por tanto está en la relación, ¿no?, con el otro en función de la propia naturaleza humana. ¿No? Lo social nos permite ser humanos. Entonces, no es solamente algo externo y coercitivo como en Durkheim. No está como ni mecánico ni orgánico, ¿no? En Marx es una aventura histórica, ¿no?, hacia una utopía que él llama comunismo, ¿no? Y en Weber, lo social es puro sentido, ¿no? En toda en toda la música, ¿no? En todo el fondo eh, el arco tonal, ¿no?, de cómo el sentido puede calificar aquellas acciones que sostienen lo social, sostienen nuestra relación, ¿no? Entonces, son teóricos que en cierto sentido tienen cosas muy en común, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede encontrar en Marx lo social como algo externo y coercitivo, ¿no? Por ejemplo, en temas de dominación, donde hay una cuestión de subordinación, ¿no? Del que está arriba sobre el que está abajo, y se siente ese poder desde arriba abajo, ¿no? El típico poder soberano que echa red sobre tu cuerpo y sobre tu territorio, y sobre tu lenguaje, y te dice cómo son las cosas y qué hacer, qué es lo que debes hacer, ¿no?, para pasar este curso, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Lo social en Marx es mucho menos ideal que en Weber y que en Durkheim. Pero tengan en cuenta el ensayo. En el fondo, el ensayo, con Marx uno puede ir mucho más al detalle de la cuestión concreta, de la base material, ¿no es cierto?, nuestra relación. Mientras que tanto con el sentido de Weber y el sentido de la acción social, ¿no?, ¿ya?, como en Marx, perdón, como en Durkheim, ¿no?, con la idea de, por ejemplo, representación colectiva, ¿no?, la idea de los hechos materiales que son, ¿se acuerdan? En el fondo, materializaciones, ¿no?, de cuestiones mucho más etéreas o abstractas. Los hechos sociales inmateriales, los valores. Siendo los valores, en el fondo, lo inmaterial en Durkheim, los hechos sociales más interesantes, lejos, ¿no? Lo mismo que en Weber, el sentido. En Marx es la base concreta, ¿no? Siendo en Marx, en el fondo, las ideas, ¿no?, una suerte de superestructura, ¿no?, sistemática, ¿no?, la ideología, una red de relaciones, ¿no?, de nociones, de ideas, ¿no?,
una lógica interna, ¿no? Una maquinita que te habla a la oreja. La ideología, la religión ha hecho ese papel. ¿Ya? Hoy en día lo hace la tele, las redes sociales y esas cosas. ¿Ya? Y es una larga conversa porque hay contrastes mucho más finos que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede pensar, tal como pensamos recién, que es externo y coercitivo en Marx, ¿ya? Tal como uno piensa Durkheim, uno puede pensar, bueno, ¿qué es el sentido del cual habla Weber en Durkheim, por ejemplo? Y en Durkheim, en el fondo, el sentido sería la experiencia moral, la vivencia del valor, la recepción de esa fuerza externa y coercitiva, ¿no? Ingresa a través del sentido de la experiencia y la modifica. Entonces, a ratos uno puede generar conexiones muy potentes entre los autores, pero también considera que cada uno, además en su contexto y de la tradición donde están trabajando, también son muy divergentes. ¿Ya? Y estos son, en el fondo, solo 3 autores clásicos de la teoría social, y lo repetía también, ¿sí? 3 hombres, ¿no? Europeos, qué sé yo, blancos. Hay mucho más. Pero esos patrones de similitud y diferencia en la teoría siempre están ahí. Otra opción a todo esto, como contraste, para la unidad, tanto, yo diría 3 y 4, y que podemos en el fondo también, como hacer, en la última sesión tenemos 2 horas nosotros, vamos a hacer dos clases. Vamos a hacer también una clase de Byung-Chul Han, ¿ya? Y ver temas de autoexplotación. Ahí, profundizar, por ejemplo, uno podría decir, no vamos a ver hoy día, ¿no? En la racionalización de la explotación, ¿no? Y la hiperracionalidad, lo que hoy en día en Chile se llaman los emprendedores, ¿no? Y la idea de emprendimiento como algo que coloniza todos los ámbitos del trabajo, incluyendo la educación. Lo que Byung-Chul Han llamó la sociedad del rendimiento, ¿no? Y cómo somos, digamos, estudiantes y profesores optimizados en pleno siglo XXI. ¿Okay? Esa es otra opción de cositas que vamos a revisar al final. O sea, recuerden, no sé si han dejado algo en el chat, no han dejado nada. Recuerden ir dejando opiniones y otras preguntas que puedan aparecer para que no quede nada, ojalá nada pendiente al cierre. Ya, dicho eso, ¿queda algo en el tintero? ¿Preguntas? ¿Cosas pendientes? ¿Urgencias? ¿Dramas? Ya, entonces... Profe, disculpe, ¿puedo hacer Mira. una consulta con respecto a esta nota que estamos entregando ahora, el trabajo? ¿Esa nota se va a duplicar si es que no se hace el tercer trabajo o solo se promediarían las 3 notas? Perdón, si no se hace el último trabajo. Si no se ¿Cuál es el entrega. último trabajo? ¿El libre, tú dices? El libre, sí, ese. Ya. Si usted no entrega el trabajo libre, lo que ocurre, digamos, lo que va a ocurrir en el sistema, va a adquirir objetividad inmortal, como dice Güey. Es que en el fondo la nota, su primera nota, la nota del primer control, se va a duplicar. Y por tanto, el promedio de su nota de taller se va a mantener. O sea, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y lo mejor que puede pasar, y que es lo único que puede pasar si entrega, es que su nota aumente. Porque lo que van a entregar es invaluable. ¿Ya? No así el ensayo 2 de Max, que si no lo entregan es un 1 y por tanto baja en función de las ponderaciones de las evaluaciones del curso. Profe, es el control del suicidio, ¿no? ¿Estaba hablando? Sí, el primer control. Profe, entonces, Ok. por ejemplo, la última nota libre, si no uno no entrega, se copia la misma del taller, ¿eso? No entiendo. Eso, tú lo dijiste. Yo creo que lo entiendes. Lo dijiste perfecto. Ah, ya. Es Se mantiene. que la forma en que lo dijo usted no la entendí por eso. Lo entendimos igual a pesar del lenguaje, porque es precisamente eso, ¿no? No afecta su nota. Ya.
¿Ya? Ah, ya. Ya. Gracias. Ya, entonces cerremos hoy día con la sesión, no me acuerdo el número, ¿cuál es la de sentido y acción? Hay una pregunta de Juan. Profe, ¿el trabajo trata del largometraje tiempos modernos o el cortometraje tiempos modernos? Ay, tiempos modernos es un largometraje, ¿no? Profe, Así nosotros vimos un en pedacito. el trabajo yo ocupé los dos, eso sí. Ni un problema. Ah, Eh, ya, ya. yo le especifiqué sí qué parte ocupé. Por ejemplo, le puse tiempos modernos, escena de la fábrica. Ni Eso un fue el problema. que ocupé yo. Sí, porque pueden ocupar, digamos, un portafolio con incluso pequeñas viñetas, ¿no es cierto? De distintos cortometrajes o cosas que... Lo importante es que, que era, yo creo que lo comenté, y que era lo especial de este ensayo, que era la aplicación de la teoría a un objeto de arte. ¿Ya? Y ese objeto uno puede desmenuzarlo y tomar un detalle, un pedacito, o quisiera hacer un portafolio de objetos, pero era importante que ustedes pudiesen demostrar no solamente conocimiento, sino capacidad de aplicación de la teoría de Marx al cine. ¿Ya? O en el fondo una historia, ¿ya? Y sobre todo una historia que fuera relevante en función de una reflexión marxista, digamos, bien profunda en ese sentido, del trabajo. ¿Ya? Y las cosas que hasta hoy se sostienen desde el marxismo son el trabajo, innegablemente. Profe, Explotación y eso, alienación, sí, están ahí. Dígame. eso yo le quería preguntar porque mi trabajo libre va a ser justamente de Marx, pero acerca del ámbito del trabajo profesional en los videojuegos. No sé si se puede o... ¿Se Ok. Y lo otro sería ¿Cómo lo que piensas hacer? O sea, em, materialmente, ¿qué vas a entregar? yo tenía pensado hacerlo con fotos, la verdad. Que para fotos de que son más o menos demostrativas sobre la alineación, sobre todo cuando los jugadores pierden torneos y todas esas Ujú. cosas. Me parece También perfecto. fotos de comentarios de Twitter que son muy de alienación. Y como en definitiva cuando uno se mete a a este mercado de los esports, que es de los videojuegos, los jugadores son mercancías. El traspaso entre equipos, todas esas cosas. Ya, y más encima con más inflados, un sobreprecio, si nadie vale lo que vale Sí. en esto, Sí, porque, por ejemplo, en un juego, un jugador fue vendido por 1,5 millones de dólares. una locura. Y a Sí, veces incluso los chiquititos, así, que prometen, digamos, 6, 7 años y valen una cantidad de ceros que yo jamás voy a valer es una locura. 6 años ya sí. valen lo mismo que pequeños pueblos enteros. Y Ujú. en el fondo hay expectativas muy altas en la transferencia de, ¿se acuerdan? El valor de uso al valor de campo. Porque es muy bueno Competir. siendo tan niño o niña. Y por tanto uno anticipa el valor de campo que va a tener cuando... ¿no? Como una suerte de agricultura de las personas en el deporte. ¿No? Y las cosechan, como en Matrix. Las canteras le dicen. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y lo otro, si es que, como una recomendación, si es que la otra semana, porque creo que usted dijo que iba a considerar criterios para hablar de algo en una clase, ¿cierto? Yo le quería preguntar si es que podía hacer una parte de estas 3 horas de teoría que tenemos los jueves sobre Hegel, ya que vimos a Marx, me gustaría saber un poquito más de Hegel si es que se puede, principalmente sobre la dialéctica de Hegel. Quizá podríamos hacerlo al revés. Digo que tú tengas un pequeño espacio y nos cuentas tú. Igual podría ser, pues si no tengo inconveniente, si igual he leído harto sobre Hegel y tengo algún conocimiento más o menos vago de la teoría de Hegel, porque igual le encuentro que no encuentro que es tan complicado de entender, pero el loco se enreda solo, mucho, se enreda muy solo, se enreda. Lo que vamos a hacer, yo me acuerdo que era un buen ejercicio, era, por ejemplo, como Hegel en 5 minutos, ¿no? O en 3 minutos. Y es como cuando te pasan ahí el foco, ¿no? Y son 3 minutos de fama o 5 minutos de fama y puedes hablar de Hegel. Y lo más probable es que yo como no he leído mucho de él, más allá de por rebote, digamos, por teoría social, todos aprendamos algo, ¿no? Y ahí intercambiamos un poquito los papeles. Esas son cosas que podemos hacer en la última clase, si la última clase es nuestra. Entonces, David, si tú quieres preparar algo de entre 3 y 5 minutos, No tengo problema, profe. Yo la otra semana, si es que gusta, yo hasta con un PPT corto y puedo hacer 5 minutos de Hegel. no hay problema.
Ya, había un comentario. Hay algo que no entendí. Gonzalo puso, no importa, profe, aunque no valga muchos ceros, lo queremos. Oh. Ya. Y nadie pregunta, profe, entonces para el ensayo de Marx, ¿se puede ocupar más de un? Sí, se puede, más de uno. ¿Ya? Creo que había puesto, escoja uno, pero el corazón del ensayo, en el fondo, es, incluso puede ser escoja un trocito. ¿Ya? Escoja un objeto, varios o un pedazo de uno solo para poder aplicar la teoría. Eso es lo importante. ¿Ya? Tal como en el caso del ensayo 1 en Durkheim, aplicaron, digamos, la teoría a algo concreto que pasó en un punto de la historia reciente de Chile. O una tradición más o menos reciente, etc. Aquí la aplicación se acota, en el fondo, a algo que es bien específico. Es casi como un pequeño mundo en una obra de arte, un micromundo, sobre todo un corto largometraje en cine. ¿Ya? Entonces, lo que hace contexto social, digamos, de aplicación, no es, digamos, la complejidad real, tal como uno la vive cuando sale a la calle o cuando se despierta en la mañana, sino ese pedacito de mundo construido artificialmente, ¿ya? Y que se muestra en pantalla. Y que no por ello es menos social, menos llenos de valores o ejemplificaciones de la teoría. ¿Ya? Así que ánimo, ánimo, yo creo que va a salir todo bien con el ensayo 2. Importante que entreguen, que no se pasen mucho en la entrega. ¿Ya? Tuvieron harto tiempo, incluyendo esta semana de descanso, entonces quizás lo complicado aquí va a ser el exceso, porque se pierde un poquito el momento. ¿Ya? Así que denle nomás. Ya, entonces veamos el final de la clase y hacemos una pausa, más cerca de las 4. Ya, ahí, voy a esconder. Profe, yo tengo una consulta. Bien. Perdón por la última que hay, por ejemplo, aquí serían 4 notas, ¿cierto? Y más o menos yo calculé el tema de los porcentajes de la nota, ¿Ya? o sea, con el porcentaje. Y, no, pero es que no. Sí, y me daba como, al final, el que se suma, me daba como 8. Entonces, esa es la nota, un 8 y punto, y no me acuerdo cuánto. ¿O no? No, no le puede dar 8. Revise las ponderaciones en el programa del curso. ¿Ya? No la tengo a mano, pero Sí, pues si no me porque equivoco. Dime. son 3 que valen 60% y el taller vale 40%, pues. No, a ver, la nota de taller vale 40, efectivamente, y en el taller hemos hecho una evaluación que fue un control de lectura, y la segunda sería el trabajo libre, que al ser libre en su entrega, si no lo entregan, simplemente se duplica la nota o mantiene su nota de taller, digamos, la primera nota del control, y eso vale un 40%. ¿Ya? Y aparte de Entonces, eso, ¿los 2 de Durkheim fueron taller o cómo? no, hubo un control de lectura sobre Durkheim. Porque hicimos un control de lectura sobre Durkheim, ¿Ya? el ensayo, Sí. ahora el de Marx, Ya, y entonces faltaría ahí hay 3. ahí hay 3, faltaría la cuarta que es libre de entrega. ¿Eh? Y que aunque no Sí, entregue, igual se repite, entonces igual existe en el sí. sistema. Entonces tienes 4 evaluaciones, 2 de taller y 2 de ensayo. ¿Ya? Ya. ¿Y Ambas cuáles de son las 2 taller de taller entonces? es el control de lectura y el trabajo libre. ¿Ya? Y Ya. todo eso, Ya. cuando tú lo promedias, ¿ya? Vale, pondera el 40% de la nota de presentación a examen. ¿Ya? Y luego, por otro lado, tienes el otro 60%, que son 2 ensayos, por tanto, cada uno vale un 30%. De hecho, este ensayo que tienen que entregar hoy día, que es el segundo, vale un 30%. ¿Ya? Entonces, la nota final que pondera 60. Y esa es la presentación del examen. Significa que si ese promedio, ¿ya?, entre las notas de ensayo y de taller no le da 4, tiene que hacer examen. ¿Ya? Ya, ¿y aquí el examen es obligación?
No, pregunta. Ahí me tiré a la piscina, porque no sé si el corte es 4. De hecho, regularmente en otros cursos el corte es 5,5, pero en contextos de pandemia se han negociado otros cortes que los desconozco. Desconozco cuál es el corte para el examen, de hecho. Voy a revisarlo en los programas. Y lo podemos conversar en la próxima clase. Ya, perdón, me preguntaste, Carolina. Sí. Entonces, por ejemplo, para sacarlo por porcentaje, tendría que promediar mis 2 notas de taller y esa me da una sola nota. Y ese es mi 40% total, ¿o no? Tal cual. Ya. Y por otro lado, las otras 2 notas, la que tiene y la que va a recibir, es un 60. Y ahí tienes Ya, el esa va 100%, normal. claro, de presentación a Ah, examen. no, esas 2 igual se promedian entonces. Esas 2 se promedian porque cada una vale 30 en el fondo, ¿no? Y eso pondría un 60. Ya. Ya, y ahí ¿Entiendes? el promedio de esa Claro. me la saco con porcentaje. Claro, entonces, cada Ya, nota de taller vale 20. El control vale 20, el trabajo libre vale 20. Y luego el ensayo vale 30, el ensayo 2 vale 30. Eso suma 100. Y ese 100 es su presentación a examen. Si es que no Ya. da el corte de presentación, no sé dónde cae. Pero si, en el fondo, si tiene que dar examen, ¿ya? El examen vale un 40% de su nota final. Ojo. ¿Ya? Bastante Ya. alto. Pero entonces aquí en este ramo es obligatorio el Ahí del también me tiré a examen. la piscina. No estoy diciendo porcentajes que no he revisado. Lo que pasa es que estoy diciendo los estándares de las universidades públicas. ¿Ya? Ya. Voy a revisar el programa, así, lo vamos a conversar la próxima semana. Es que esto es como cuando Chile juega Mario y empieza con la calculadora. No calculen tanto y anímense a hacer buenos trabajos. Yo creo que les va a ir bien si es que le ponen bueno. ¿Ya? Ujú. Ya estamos. Ya, profe, gracias. De nada. Sí, es que no sabía cómo sacar los promedios, entonces quería saber eso. Sí. Que no cachaba. Lo importante es que toda la información oficial, digamos, o las reglas del juego están en el programa. ¿Ya? Para que revisen esas Ya. cosas. Ya. La semana profe, pasada, gracias. de nada. La semana pasada habíamos llegado, creo que como por hasta acá. No sé si estoy bien. ¿Ya? Y habíamos visto en el fondo, ¿ya? Este tema que estamos viendo acá, que es la racionalización. Ahí, agrandé la cuestión. ¿Ya? Y recuerden que para Weber, la racionalización es una transformación completa, ¿ya? De lo social, de la sociedad, o del mundo social, como quieran llamarlo. ¿Ya? La racionalización es el signo de la modernidad. Y en estricto rigor uno debería hablar en términos plurales de racionalizaciones, ¿ya? En el sentido que el proceso, ¿ya?, de llegar a ser moderno no es uniforme. Y por tanto uno alrededor del planeta puede encontrar, tal como lo encuentra en América Latina, distintas modernidades, ¿ya?, más o menos acabadas, digamos. ¿Ya? Y lo importante de la racionalización, tal como lo leímos al final de la clase pasada, es que es una fuerza, ¿no? Tal como la pensaba Durkheim, ¿no es cierto? ¿No? Uno podría decir como es externa y coercitiva, pero en el caso de Weber, ojo, ¿ya?, que tiene coerción en primer lugar, ¿ya?, porque en el fondo se hereda, ¿ya?, y por tanto se reproduce en el sentido que cada persona encuentra en sus acciones cotidianas, ¿ya? Y ahí es menos externa, incluso menos interna, y simplemente es transformadora. En ese sentido, Weber se parece harto a Marx, digamos, ¿ya? En el sentido que, a diferencia de Durkheim, que es más conservador, ¿ya?, Marx y Weber están mucho más como preocupados de entender y tipificar las transformaciones. Durkheim a rato está más preocupado de predicar la transformación, de decir cómo se tiene que transformar para que no pasen ciertas consecuencias, ¿ya?, que es distinto al ánimo descriptivo, ¿ya? Ahora, es bien fácil pasarse de un pensamiento descriptivo a uno más normativo, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Sea como sea, ciertamente, ¿ya?, la racionalización y en la teoría de Weber, ¿ya?, como otras fuerzas sociales, ¿ya?, la personalidad, por ejemplo, sobre todo en el sentido de la acción, puede ser una fuerza tremenda, ¿ya?, transformadora, ¿ya?, y que implica esta alteración radical de las cosas. ¿Okay? Ahí habíamos quedado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para cerrar esta clase es tratar de mapear,
estas transformaciones en sociedad, en distintos ámbitos sociales. Y sobre todo durante, yo diría, o antes del siglo XIX, durante, ¿ya? Y después, sobre todo a principios del siglo XX. ¿Okay? Que uno podría decir son las transformaciones generales, ¿no? de los procesos de modernización, ¿no? Que implican una racionalización, ¿no? Esta alteración radical. Si se van a cortar el pasto, voy a cerrar la cortina y... Una clase con telón de fondo. ¿Ya? Entonces, importante notar eso, ¿no? Que son procesos de transformación societal, ¿ya? Y que en cierto sentido marcan el estilo de hacer sociología de Weber, ¿ya? De entender, ¿no? Incluso mejor que Marx en cierto sentido, ¿no? O mucho más sistemáticamente, ¿no? En su afán de diccionario, ¿no? De mapear transformaciones macrosociales, ¿no? En términos de grandes ámbitos de la sociedad, ¿ya? Que interna y en sus relaciones intersistemas, ¿no? Sus relaciones externas, se van transformando en función de este señuelo, ¿ya? Que nos hace ser modernos, digamos, diferencialmente, la racionalización. ¿Ya? Y parte de esta idea la pueden encontrar ciertamente en la lectura obligatoria para esta unidad 4, que es Economía y Sociedad, recuerden, ese liderazgo que tiene Weber. ¿Ya? Entonces, ojo un poquito, esto lo habíamos visto, ¿no? ¿Ya? Ojo un poquito con los clásicos de la racionalización, ¿ya? Y cosas que se sostienen hasta hoy, porque aquello que vamos a ver, por ejemplo, en economía, o en religión, o en derecho, o en política, o en arte, no se sostienen hasta hoy necesariamente, ¿ya? En ese sentido, la teoría también va perdiendo frescor, ¿ya? Pero ciertamente la burocracia, ciertamente, ¿ya? O sea, si hay algo que Weber le dio el clavo, pero preciso, ¿ya? Y que lo anticipó por lo menos hace 100 años atrás, y no hemos aprendido nada de lo que dijo Weber, de lo que nos advirtió, ¿ya? Tiene mucho que ver con nuestro aparato público. ¿Ya? Y la Convención Constituyente no es otra cosa, ¿ya? Que una criatura de la racionalidad burocrática, ¿ya? No así los movimientos sociales. ¿Ya? Pero es la burocracia o la administración pública quien tomó la posta, digamos, ¿ya? Y quien de alguna forma revoluciona la revolución, digamos, ¿no? La maina, ¿no? La tecnifica, ¿no? ¿No es cierto? Y digamos desde fuera, ¿no? Genera una suerte de red soberana sobre el movimiento social, en Chile, por ejemplo, ¿no? Y la ordena, digamos, cambia su modo de orden, ¿no? Su forma de ser social, ¿no? Y ciertas consecuencias, por ejemplo, lo que llaman desorden público, y la gente que llora porque queman los paraderos, y todo el desastre material y todo ese cuento, ¿no? ¿No es cierto? Y a través, en el fondo, de ese orden, se intenta, en el fondo, establecer un texto constituyente para modificar nuestras relaciones a las personas, ¿ya? Y por tanto generar nuevas condiciones de adaptación, de ser sociedad, de otra forma, ¿ya? O como dicen en la derecha, nuevas oportunidades. ¿Ok? Pero ojo, siempre, siempre, y eso son lo que ha estado sobre todo, ¿ya? Al límite, ¿ya? Y en debate en la constitución de la constitución de los constituyentes, digamos, ¿ya? Que es este límite de que tiene que operar dentro de ciertos parámetros racionales, ¿no? Donde hay un cálculo, hay una jurisprudencia, digamos, hay un cálculo de medios y fines. Hay todo, en el fondo, ¿ya? No solamente un aparato público, sino también una tradición histórica de ser sociedad, ¿ya? Muy alemana por lo demás. ¿Ok? Entonces, de ahí venimos. Esto fue lo último que vimos la semana pasada, como para retomar después de la pausa, ¿ya? Y conversamos un poquito sobre, en el fondo, lo que esto le hace al mundo, que lo he dicho varias veces, ¿ya? ¿No es cierto? Y la modernidad nos sitúa, sobre todo, en un tono emocional, ¿ya? Usualmente se notan los caracteres de las personas, muy, muy frías e individualistas, ¿no es cierto? Muy enjauladas en el dinero, ¿no? Como único propósito del universo, ¿no? ¿Ya? Y como único medio de alcanzar el placer, digamos, o el bienestar, o como quieran llamarlo, ¿ya? Que en el fondo te encierran en esto, en los cálculos, ¿ya?
en la relación entre medio y fines. Uno puede pensar las instituciones modernas como centros de cálculo, ¿no? Y en ese sentido, una política pública no es tan divergente a una operación matemática, así de fría, ¿no? Y por eso también falla sistemáticamente, ¿no? Porque es un mundo muy racional, ¿no? Entonces, esto lo mencioné ya. Ojo, que la racionalización, por un lado, ¿no?, también es muy diversa, es múltiple, ¿no? No evoluciona de una forma general, lo cual nos permite, por ejemplo, hablar de modernidad en América Latina, ¿no es cierto? Donde nuestra propia jaula de hierro tiene, ¿ah?, tiene ciertos pasadizos, digamos, ¿no? Ciertos barrotes que están, ¿no?, no están cuadradas como en el norte global, tal como le llaman, ¿no? Lo importante de este punto, en el fondo, el punto de la multiplicidad, ¿no?, o de la pluralidad, digamos, de racionalidades, ¿no?, es que podemos entender en el fondo procesos generales como transiciones hacia o orientadas, ¿no es cierto?, ¿no?, donde el señuelo es la razón, ¿no?, y transformaciones sociales de fondo, ¿no?, procesos pero, o sea, societales, ¿no?, insisto, que perduran hasta hoy, tal como en Chile en los debates, ¿no es cierto?, derecha, izquierda, y el capitalismo, y el aparato público, ¿no es cierto?, de ahí viene. Para Weber viene en el fondo de todo de alguna forma lo que hoy día se pelea tanto, al final es pura desgracia, es pura miseria, porque implica en el fondo jugársela por dos procesos, ¿no?, que han desencantado al mundo. Y uno se pregunta, ¿existe un mundo digno sin magia? Ciertamente uno no puede comer ideales, digamos. O sea, las bacterias no se alimentan de libertad o de comunismo, lo que sea. Pero lo importante para Weber, ¿ya?, es tener muy presente, en el fondo, que nosotros nos hemos hecho esto nosotros mismos. ¿Ya? Y que digamos, con pan o sin pan, con hambre o sin hambre, ¿ya?, la pregunta por la razón sigue estando ahí. Y esta vieja intuición, muy típica del principio del siglo XX, ¿no?, el pintor Oskar Kokoschka, tiene un cuadro que sale como un búho así en la noche, y esta idea que la razón crea monstruos, ¿ya?, y que son tan o más terribles que el hambre, porque son monstruos mentales. Gente, por ejemplo, que cubre sus necesidades en una ciudad moderna, pero que vive así una miseria emocional, pero del puerto un buque. La jaula de hierro, digamos, ¿ya? Hay un par de comentarios. Bueno, el tema cubano y cómo se ve en Chile y qué sé yo. Por mi parte, esta historia, en el fondo, ¿no?, y del materialismo histórico, ¿no?, que es posterior ¿no?, tanto a Marx como a Weber, digamos, ¿no? Son historias que toman giros bien específicos en distintos rincones del mundo, siendo una isla como Cuba, y su contexto, ¿no?, sobre todo en términos del bloqueo económico. Son fuerzas racionalizadoras, para bien o para mal. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Esto lo habíamos mencionado, pero quería insistir, ¿no?, en que el proceso completo de racionalización, ¿ya?, en cualquier parte, en cualquier rincón del planeta, y hasta hoy, ¿ya?, incluyendo Chile, ¿ya?, implica en el fondo una interacción general, ¿ya?, entre las criaturas de la razón, digamos, ¿ya?, siendo la administración pública, el Estado, la máquina burocrática, ¿no?, uno es un monstruo, ¿ya?,
Y que, tal como decía Weber, ojo, corre en paralelo a la centralización de los medios materiales, ¿ya? A todo lo que le interesaba a Marx, digamos, ¿ya? Bajo este paraguas de la lucha de clase, ¿ya? ¿Se acuerdan? Los medios de producción, medios materiales le pone acá, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, cuando uno lee a Weber, a rato siente que es un poquito más amplio que Marx, ¿ya? En su lectura, porque está incluyendo un proceso que es más general, ¿ya? En términos sociológicos, digamos, y que de alguna forma desbordan el interés más específico de Marx por transformaciones concretas que ocurren en el mundo, ¿ya? Uno ciertamente puede decir que Weber es más teórico, ¿ya? No que Marx no lo sea, o que sea, digamos, qué sé yo, menos, que haya hecho menos teoría que Weber, ¿ya? Sino que en el fondo su estilo y también su propósito, ¿ya? De hacer teoría es muy distinto al de Weber, ¿ya? Weber quería de alguna forma decirlo todo, ¿ya? O tratar de dar un ancho así fenomenal, digamos, ¿ya? Entonces ahí estamos. Y la pregunta que, por ejemplo, en 1915, ¿no? Ya se hacía Weber, ¿ya? Y que son preguntas que resuelve o que trata de responder en economía y sociedad, ¿no? ¿Ah? ¿Qué, ¿qué le pasó a la economía? ¿Ah? Cuando aquello que llamamos modernidad, ¿no? Ocurrió en el mundo, digamos. ¿Qué te pasó, amiga economía? Entonces, para ver, en el fondo, lo que le pasó, ¿ah? Es que la economía se racionalizó, ¿ah? O, dicho de otra forma, comenzó a ser definida por, ¿ah? Un tipo de organización bien distinta al pasado, ¿ah? Orientada al precio, ¿se acuerdan? Marx hace exactamente este punto, es el mismo punto, ¿ah? Orientada en el fondo al valor de cambio, el precio, ¿ah? Y por tanto al fetichismo de la mercancía y el dinero como el fetiche máximo, digamos, ¿ah? El reemplazo de Dios, digamos, ¿ah? Entonces, se fijan, la definición que hace Weber no es tan distinta a la de Marx, ¿ah? Pero ojo que la está definiendo en función de un sentido de la acción, ¿ah? Y que ciertamente es, ¿no? La acción racional orientada por fines, ¿no? Orientada al precio en moneda, ¿ya? No es tan distinto, ¿eh? Y sin embargo, el vocabulario es diferente. La religión, que de alguna forma era el depósito, digamos, como el repositorio de la magia en el mundo, ¿no? Como premoderno, ¿no? Y ciertamente, en ese rol, digamos, en su antecedente, es, ¿no? Hasta hoy, piensen en Chile, una fuerza antirracionalista, ¿no? Donde criterios de decisión que no tienen nada que ver, ¿ya? Con los procesos de recesión tanto del mercado como del Estado, que son las fuerzas conservadoras en Chile, que han frenado un montón de transformaciones, ¿ya? Y sin embargo, incluso en Chile, ¿ya? La razón favorece la primacía de los dioses universales. ¿Por qué? Porque la misa sigue estando ahí. Uno se da vuelta por la ciudad, ¿no? E incluso se da vuelta por ciertos barrios, y hay nuevas, en el fondo, razones religiosas que ingresan, nuevas iglesias, en el fondo, ¿no? Y nuevos llamados, ¿no? Al experimentar el universo, ¿no? Bajo el dominio de una razón dogmática. Como diría Weber, ¿no? De una acción tradicional. Entonces, es casi paradójico que la razón sea una oportunidad para la tradición. Y sin embargo, Chile es un excelente ejemplo. Y es curioso, porque incluso es contra Weber, en el sentido de que Weber argumentaba contra la potencia que tenía el cristianismo para alojar al capitalismo. Y en Chile hay una mezcla muy potente de religión, ¿no? Y economía. Por ejemplo, cuando uno mapea en la derecha liberal, ¿no? ¿En qué sentido son liberales? Son muy liberales para el comercio, muy liberales. Pero a la hora de cuestiones valóricas o religiosas, son lo más conservadores que hay.
Y cuando uno mira, por ejemplo, las primarias derechas, ¿ah? Se pueden mapear a los candidatos en función de esa distinción, ¿ah? Entre una derecha más clásica y una derecha más renovada, donde ya las trabas valóricas, digamos, de la religión, sobre todo como dicen, lo pechoño de los cuicos, digamos, ¿ah? El hecho que, si yo, Lavín ha estado asociado quizás a un Opus Dei, ese tipo de cuestiones, ¿ah? Y no por ello es menos capitalista, ¿ah? O menos, ¿no?, político, digamos. Entonces, una clave de la razón en la religión, ¿eh?, está en que en el fondo la razón es un esfuerzo muchas veces de abstracción o generalización de las ideas, ¿eh? Es un salto de la imaginación en el fondo, ¿eh? Y que esa actitud dominante en el tono de sentimiento con la cual vivimos una experiencia, ¿eh?, y sobre todo una experiencia intelectual, favorece la primacía de lo universal. Y en ese sentido apoya a la religión, ¿eh?, en la función generalizadora de la razón. El derecho no es tan difícil entender lo que pasó. De hecho, se puede entender, ¿ah?, igual o incluso mejor con Durkheim, ¿ah?, en la función que toma el derecho positivo. ¿Se acuerdan con Durkheim? El salto cualitativo que define la sociedad moderna, ¿ah?, a propósito de la distinción entre el derecho restitutivo y el derecho represivo. Los tipos de derechos que en Chile siguen estando en pleno siglo, o sea, vergonzosamente en pleno siglo XXI, aún en Chile hay problemas por ser modernos a nivel de derecho, porque se llenan la boca diciendo Estado de Derecho, pero el tipo de derecho es punitivo. Basta contar la cantidad de ojos que han sacado, reprimiendo a la gente. Ese no es un derecho restitutivo, no es un derecho positivo. Y mucho de lo que se va a dar como pelea en función de los presos políticos va por este lado, en defender el tipo de derecho que, de la boca para afuera, se trata de exhibir. Y sin embargo, a la fuerza las cosas son muy distintas. ¿Eh? La realización del derecho, cuando ocurre de hecho, ¿ya?, siempre implica un cierto positivismo. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, tratar de que el monopolio de la fuerza pública, ¿ya?, se ajuste al Estado de Derecho. ¿Eh? Y que el examen del uso de la fuerza pública sea basado en evidencia, y no en la manipulación de las cámaras y mentirle a la prensa y todo eso que hacen. Eso no es derecho positivo, ¿ya? Eso es premoderno, ¿ya?, y no solamente es rasca, ¿ya?, sino es desalmado. Los pacos chilenos, ¿ya?, no están definidos por una elaboración sistemática de las leyes, ¿ya?, se definen por órdenes a la antigua. Vaya y haga esto, y no piense por sí mismo. No procesa el derecho, digamos, ¿eh?, obedezca. ¿Eh? Y ciertamente Carabineros de Chile no es una administración profesional, es otro servicio malo y caro, muy poco profesionalizado. De hecho, no solamente Carabineros, sino el cuerpo militar chileno. Era el momento de ir brillar y no lo hicieron, precisamente porque este elemento falta en la modernización chilena. ¿Eh? Y yo creo que parte de los apetitos de la Convención Constituyente va a ir por este lado, ciertamente. ¿Eh? Lo que pasa es que se ha clamado en el extremo de disolver. Yo no sé para qué sirve disolver si es que no hay otra propuesta entre manos, que tampoco he leído algo más sistemático. ¿Eh? Pero los esfuerzos por transformación van en esta dirección, en la racionalización del derecho y por tanto del uso, ¿eh?, de la fuerza pública. ¿Eh? De personas que efectivamente, y con lo que pagamos en impuestos, reciban, ¿eh?, un entrenamiento legal formalizado y sistemático decente. ¿Eh? Porque ser fuerza pública, en términos clásicos, no es menos importante que ser profesor o médico o abogado o arquitecta o diseñadora o qué sé yo, ¿no? Campeona olímpica, ¿no? Requiere entrenamiento legal, ¿no? Y no simplemente, en el fondo, autos chulos para perseguir a los narcos, ¿no? Y las palizas ya aparecen de discoteca, o sea, es una cuestión penca. Ya, hay comentarios. Todo lo que voy a decir sobre, sobre ese tema. Caro y malo. La política, ¿eh?, es muy parecida al derecho, ¿eh? La política moderna es aquella que exhibe, en el fondo, una razón
ajustada a derecho positivo. ¿Ya? En el fondo, tal como predica Weber, ajustada, ¿ya?, a una separación y por tanto a la regulación del lobby entre poder económico y poder político, donde el aparato burocrático, y se acuerdan, el ideal, el tipo ideal de la burocracia, ¿ya?, sea la tecnificación del poder, ¿ya?, y marcada en el fondo tanto por la profesionalización de la administración pública, pero también por su subordinación, ¿ya?, ¿no es cierto?, al control jurídico. Y es lo que se trató de hacer en Chile, yo diría incluso desde el siglo pasado, pero con mayor potencia este siglo, ¿no? Por ejemplo, a través de los procesos de transparencia y probidad de gobierno, ¿ya? Los roles que ha tomado, qué sé yo, desde la Contraloría hasta los servicios del consumidor y esas cosas, ¿ya? Que es, en el fondo, es subordinar el poder, y en particular el poder público, al derecho positivo. ¿Mm? Cuestión que el ejercicio del orden público tenga una gota de racionalidad y no sea simplemente el bailarín de turno que lo invitan al matinal, pues, ¿cachai? El payaso ahí, el Lavín que quiere salir de nuevo. Y no es ni chicha ni monada, porque en el fondo no se ajusta a derecho positivo. Entonces, menos show y más modernidad. Eso es lo que quería Weber. Menos carisma, ¿se acuerdan o no? Lo que está en disputa en el fondo es vestirse de payaso e ir al show de la mañana, ¿ya?, y por tanto, carisma o racionalización. Jadwe exactamente lo mismo, ¿ya? Y lo que le han imputado esta semana es que perdió esto, ¿ya?, por optar por esto, por ponerle en el fondo cara al comunismo en el pleno siglo XXI. ¿Ya? Eso es lo que está en juego acá. Y esto es en el fondo es una clave para entender la modernidad. ¿Mm? Porque la actitud de patroncito de fondo, de guatón de gajo que te echa de la playa, digamos, ¿ya?, emerge por esto. Porque la elite chilena, ¿ya?, es muy carerraja, puro carisma en el fondo. ¿Ya? Sobre todo cuando participan en política. El arte no es menos importante, porque usualmente la importancia de las transformaciones, sobre todo cuando hablamos de modernidad y a nivel societal, ¿ya?, digamos, lo que se lleva se toma la película es este trío, ¿no? Religión también, pero sobre todo economía, ¿ya?, derecho y política. Y sin embargo, en el arte uno puede ver, con ver al menos claramente, al menos ciertas tendencias de racialización, ¿ya?, en la pintura, en la arquitectura, sobre todo en el siglo XX, pero en particular en la música. Yo creo que lo he dicho, que es la cosa más freak que uno puede encontrar en Weber, que es el capítulo sobre música en economía y sociedad, ¿ya?, donde, por ejemplo, en 1921 decía, la música ha sufrido una transformación, ¿ya?, un proceso de transformación importante, ¿ya?, en su producción, ¿ya?, que la ha convertido en el fondo en un medio, ¿ya?, en un asunto calculable. ¿Qué es la música pop sino un asunto calculable que opera con medios, ¿ya?, digitales, digamos, ¿ya?, con instrumentos efectivos y reglas comprensibles, ¿ya?, para ajustarse efectivamente a esto, ¿ya?, a la organización de la música orientada hacia el precio. ¿Mm? Y el resto te lo vende Paloma Mami, ¿no?, que canta cuando canta porque le ponen el autotune. Entonces, no es un asunto de criticar el arte de tal o cual artista, ¿no?, sino de cómo tú haces arte en función del lugar donde estáis parado. Y cómo el arte que puedes ofrecer, ¿no?, se ve limitado o no por este tipo de transformaciones sociales, ¿no?, donde progresivamente vemos que en el mundo del arte las obras, digamos, se transforman en asuntos de cálculo, ¿no?, que no divergen tanto de cómo se tratan las cosas en economía, en derecho, en política o en religión. ¿Ok? Ya. Hagamos una pausa y volvemos. Son las 4:10. Volvamos a las 4:25, 4:30. ¿Ok? Y ahí hacemos un cierre con economía y sociedad.
Ya, profe. Ok, perfecto. Estamos grabando, ¿no? Hay un par de comentarios en el chat. Dejarlo ahí. Parte de la conversación. Ya. Entonces, saltemos al último tema, que es como una suerte de resolución de lo que veníamos viendo. Una última sesión de Weber, ¿no? Para cerrar con su teoría en esta introducción a la teoría social. Y vamos a ver, en función de lo que veníamos conversando hace un ratito, la dinámica de interacción en función de las fuerzas transformadoras, ¿no? de la racionalización como una fuerza transformadora de la sociedad, ¿no? Que es la base de aquello que llamamos modernidad, ¿no? Cada vez que ustedes escuchen cosas como el desarrollo, ¿no? y la gente que le presta ropa a Europa y a Estados Unidos, en el fondo es esta historia la que está detrás, y esta forma de entender la sociedad, ¿no? En función, por ejemplo, de lo que tiñe el debate en Chile sobre lo que constituye potencia de gobierno y sobre todo viabilidad administrativa, ¿no? Gobernabilidad, como le dicen. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Y de dónde viene en el fondo el imperativo? ¿No? Bueno, viene acá. Y Weber, entre los sociólogos clásicos, el más sistemático en mapear, ¿no? Sobre todo la comprensión de nuestras sociedades de aquello que de alguna forma también enaltece los colores de las banderas, ¿no? Y que llena de detalle los escudos nacionales, ¿no? Las alegorías a las cuales qué sé yo, las canciones que se cantan al principio de los partidos de fútbol de la Copa, ¿no? del Mundo, están entreteniendo en el fondo, ¿no? Esos ideales. Y el circuito general que tiñe el ideal, ¿no? Moderno, tal como lo vimos quienes nacimos en el siglo XX, ¿no? Y cómo se dio el siglo XXI, ¿no? Viene del siglo XIX y para atrás. Y ese tren se llama el tren de la razón. Y es maníaco, es una locura. El tren es una jaula de hierro. ¿No? Y sin embargo, sistemáticamente siempre está ahí, haciendo su contribución, ¿no? Por supuesto. La modernidad exacerba, ¿ya? La potencia de la razón, ¿no? Y tiñe todas sus operaciones con ella. Y por tanto evacúa, ¿no? Aquello que llama modernidad, ¿no? Una transformación social siempre es ponerle la pata al pasado. Entonces ahí la advertencia de Durkheim yo creo que es válida, ¿no? Cuando somos conservadores, no significa que somos pacatos o cerrados de mente, sino que conservar también es una pregunta por el cuidado, ¿no? La cual también se puede exacerbar en la gente que en el fondo orienta sistemáticamente su acción social, como diría Weber, hacia la tradición. Chile está lleno de gente que es así, lleno. Insufriblemente, incansablemente, lamentablemente. Es así. Y sin embargo, hay un montón de otras formas de ser sociales, digamos, de actuar en sociedad, ¿no? Nuestras acciones sociales, incluso lo conversamos en cierto momento, no tienen por qué caer simplemente en el repertorio que nos armó Weber para nosotros, ¿no? También podemos, ¿no? Como diría Deleuze, no son líneas de fuga, ¿no? Que podemos, ¿no? Practicarlas en otras direcciones, ¿no? Y por tanto, en el fondo, lo social, ¿no? Para Weber es como uno le da sentido a las cosas, ¿no? Esa expresión o definición es bien microsociológica, porque estamos pensando en personas que, en una acción concreta, como, qué sé yo, casarse o hacer el almuerzo, ¿no? Ir a una entrevista de trabajo, hacer una clase, ¿no? Nos comportamos. Como lo social es microsociológico, digamos. Hay una lógica en cierta escala, ¿no? Que es esta, la escala de la interacción, ¿no? Cara a cara, medida por pantalla. Lo que vamos a ver ahora es la intuición de que el sentido escala. Que en el fondo la lógica tiene una duración cuya permanencia, ¿no? Supera el término de la vida humana, ¿no? Individual, digamos. Si la gente se muere, la sociedad queda. Eso significa que en el fondo, en términos de escala, no solamente es geográfico,
no solamente la presuposición de que el Estado es grande, ¿no? Como si lo fuera. A veces el Estado es la cuestión que queda en la esquina, sobre todo si uno vive a la cresta, ¿no? ¿Dónde está el Estado si uno está aislado? Estará, qué sé yo, en una oficina de correo 20 kilómetros más allá, ¿no? Es la intuición sobre todo que aquí constituye escala, no solamente es grande espacialmente, sino también temporalmente. Y por tanto, en el fondo, lo que decimos cuando decimos macro, ¿no? O macro sociología o sociedad, ¿no? Cuando digo que son fenómenos societales, ¿no? Yo ocupo estas expresiones apuntando a lo grande, también es temporal, ¿no? En el sentido que hay toda una fuerza que viene del pasado, ¿no? Y que su grandeza en el fondo viene de esa potencia, que irrumpe, que son los hábitos. ¿No? O como diría Durkheim, las razones mecánicas. También es grande en ese sentido. Y por tanto, pensar las interacciones entre, por ejemplo, economía y religión, para pensar la sociedad, no es simplemente un asunto como de pensar un nivel macro, ¿no? A nivel institucional o de grandes dimensiones de lo social, digamos, o de la sociedad, en singular, no la sociedad. Sino también es pensar en fuerzas históricas, ¿no? Tal como lo entiende Marx. Y el punto que hace Weber no es mero en ese sentido, porque es extraordinario, ¿no? Y se sostenga o no, sí existe una forma de pensar sociológicamente y de hacer investigación sociológica, ¿no? Que se mantiene hasta hoy. Y que es el pensamiento, uno podría decir, por ejemplo, sistémico, ¿no? De pensar en grande la teoría a nivel de ámbito, interacción, ¿no? De funciones grandes, ¿no? Y de sus criaturas, ¿no? A gran escala, como la burocracia. Eso es economía y sociedad, y sobre todo, ¿no? Es el libro que escribió Weber sobre la relación entre religión y economía, ¿no? A propósito de la historia entre protestantismo y capitalismo, ¿no? Entonces, la ética protestante y el espíritu capitalista van de la mano. El título te lo dice. Y esa es la apuesta que hace. Y uno se puede preguntar, por ejemplo, en Chile, cómo, como diría Marx, digamos, quienes son dueños de los medios de producción, también están interpelados y son interpelados por una religión. Por ejemplo, cómo viven el dogma. Y no solamente a nivel económico, ¿no? Tal como te lo cuentan los candidatos, el Siger, el Briones, como te lo cuentan los ministros de Hacienda o de Interior. Sino también hay un asunto religioso, ¿no? En el rito, ¿no? Y el tributo al dogma. En Chile y en el resto del mundo también, ¿no? Incluso en pleno siglo XXI. ¿No? Que tiene que ver con, en el fondo, transformaciones que también son anteriores al capitalismo, a su nacimiento. Y que uno podría decir la muerte del mundo mágico. Entonces, entre paréntesis, estas expresiones, ¿no? La idea de jaula de hierro también implica una evacuación de una pasión mágica. Entonces, una persona que me decía que están diseñando programas para enseñarle, por ejemplo, budismo a los niños, ¿no es cierto? En el currículum público y la importancia del espíritu de la ecuación desde los chiquititos. Que es un ideal muy loable. El nombre del programa que inventaron era Tranquilandia. Y Tranquilandia suena como que en el fondo el ejercicio espiritual es dopar a los cabros chicos con azúcar o lo que sea. Bueno, Tranquilandia es lo contrario del azúcar. Tranquilandia. De alguna forma, en el fondo, la modernidad también es Estreslandia, digamos. ¿No? Es una exacerbación de las consecuencias de la razón. Y es lo opuesto a Tranquilandia. Entonces, la potencia extrema en esa divergencia, en los modos de vida, en cuestiones que son de siglos, en el fondo, se explica en parte por transformaciones que son religiosas y que están a la base de la potencia económica tal como la vemos hoy. Pasa piola porque en el fondo la religión dejó de ser el centro del mundo, tal como lo era antes. Pero no por ello sigue la contribución de ella estando ahí, ¿no? El mundo que nosotros nos tocó vivir.
Y eso Weber lo explica muy, muy bien. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle por qué. Y en general, en el fondo, un muy buen ejemplo de macrosociología, weberiana, digamos, ¿no? Muy buen análisis entre las relaciones entre religión y economía. Ya, la última sesión, 20. A esconder. Vamos a cerrar estos avisos de Bill Gates para andar acá. Ya, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 4.4. Y recuerden que está abierto el chat, digamos, para ver qué hacemos la siguiente semana. Yo propuse ahí una o dos cosas por si no sale nada más, para tener algo bajo la manga, digamos. Pero si tienen algo más que quieran ver, no hay problema. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito sobre lo que Max Weber piensa de la relación entre protestantismo y capitalismo. ¿Okay? Entonces, la pregunta por la cual parte Weber, que es bien obvia, se pregunta por qué Europa, en la primera mitad del siglo XX, los emprendedores, como le dicen, no, los líderes de negocio, y en general, digamos, la clase dominante, como dice Marx, los dueños del capital, además de ser en el fondo burócratas, digamos, profesionales entrenados y especializados, y particularmente en comercio, y en cuestiones afines a comercio, en general muy afines a el tipo de señuelo que implica el comercio comunidad de seducción, alternativo el ideal como premoderno, digamos, de la fuerza bruta, en vez de comercio de guerra, digamos. Entonces, eso que se entretiene ahí como ideal, en el pasado, en el largo pasado precapitalista, tiene un tinte religioso también, muy potente. Y lo que Weber observa es que hay una afinidad, digamos, una afinidad electiva, uno podría ser, una probabilidad bien alta de que si tú eres capitalista en la época donde a Weber le tocó observar, escribir, también podías tener un ponderante pasado protestante, digamos, y va a estar ahí. Hay una afinidad, digamos, una correlación. Entonces, a partir de esa intuición que es histórica, recuerda la relación entre historia y sociología, digamos, una relación que, si no causal, al menos es muy especial. Weber va a teorizar. Por ejemplo, preguntándose, en primer lugar, ¿por qué mirar a la religión si uno quiere explicar cuestiones económicas? Buscar respuestas. O como diría Durkheim, ¿qué relación hay entre lo material y lo inmaterial? En este caso, a nivel macro sociológico, no simplemente como tan como teórico, tan abstracto, ¿no? Entre religión y economía, ¿no? O como diría Marx, entre la base material y la superestructura, ¿no? Las ideas. Entonces, para Weber, a diferencia de los otros dos, los intereses, la agencia, uno podría decir, de la acción, aquello que motiva su orientación hacia algo, digamos, su señuelo, los intereses, ya sea materiales o ideales, y no, digamos, las ideas en abstracto. Es aquello que fundamenta la acción. Y uno podría decir, es una pregunta que hicieron sobre el cuerpo, que incluso en la acción racional, de acuerdo a fines, digamos, donde hay un cálculo frío, esa frialdad sigue siendo algo que uno siente, sigue siendo un sentimiento, digamos. De hecho, uno la califica como tal. Hay una frialdad en el cálculo, una crueldad a veces, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. Weber parte de la idea que hay, en el fondo, hay una base material, como diría Marx, ¿ya? Pero en este caso es afectiva. ¿Ya? Hay una potencia, digamos, en el deseo, en los intereses, más que las ideas, como desnudas, digamos, que son fundamentos de la acción. Por eso también Weber, cuando piensa en la acción social, incluye, por ejemplo, el hábito, ¿ya?
como mera reacción, al límite de la acción social. ¿Ya? Recuerden que la acción social en Weber es la orientación del sentido de la acción por la acción del otro. ¿Ya? Cosa que las acciones se concadenen. Eso es lo social, es una asociación, digamos. Como diría, hay un sociólogo muy francés, digamos, no alemán, pero que lleva esta idea al extremo. De hecho, es el doble opuesto de Durkheim, que se llama Gabriel Tarde. Gabriel Tarde. Tiene un texto muy lindo sobre Leibniz. Habla sobre monadología y sociología. Para Tarde, digamos, hay una asociación, ¿no? Cuando hablamos de lo social, que es su fundamento, digamos. Weber no está cayendo tan lejos de esto, pero le atribuye una cuestión que es mucho más agencial, ¿no? La palabra interés, que es tan típica también de la economía, ¿no? ¿Cuál es el señuelo del movimiento, ¿no? ¿Qué te mueve? Y Weber dice, son los intereses, digamos, no tanto las ideas abstractas. Pero, ojo, 1958, Getty Mills responde muy frecuentemente, son las imágenes del mundo construidas a través de ideas que determinan un poquito como el barómetro de la acción. En Weber hay una tensión teórica entre la idea de un apetito que mueve la acción y el señuelo, incluso uno podría decir un ideal, digamos, que mueve esa acción en un mundo concreto que te pinta, estas imágenes del mundo, que es básicamente un paisaje con una rosa de los vientos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, un barómetro moral, un guardabujas, así un guardabujas, una suerte de compás, digamos. Entonces, ojo hacia dónde está apuntando Weber, es muy distinto incluso a Marx. Porque Marx apunta a la base material. Y es muy sospechoso con respecto al nivel de las ideas, tanto como ideas o como ideales. Weber es más laxo en ese sentido. Pero ciertamente, incluso Durkheim está en este barco, digamos, en este buque. La idea de que lo social, hay una compulsión, digamos, un interés, hay una fuerza. Durkheim le da el calificativo de externa y coercitiva. Weber la palabra interés es un poquito más neutra. Entonces, eso es lo primero que vamos a decir, digamos, en función de esta relación entre lo material y lo inmaterial. Digamos, hay un cuerpo y hay un deseo. Y por tanto, es ahí donde se conjugan las fuerzas, ¿no? Lo que Marx llamaría las fuerzas productivas o fuerzas sociales, como llamar, ¿no? Y sobre todo en cómo se conjugan las fuerzas es donde se producen los cambios en los tipos de acción. Que de alguna forma las acciones que analizan estas fuerzas, ¿no es cierto?, en la práctica, como diría Marx, en la praxis. Pero Weber está mucho más interesado en términos de los tipos de acción, los tipos de acción social. ¿Te acuerdan? Él los trabaja como tipos ideales, en términos macrosociales, y sobre todo en leer ámbitos o esferas, sistemas o funciones sociales, ¿no? Por ejemplo, la esfera de la religión, cómo un gran ámbito puede afectar a otro. Y en particular, cómo, por ejemplo, la función de un ámbito puede afectar la estructura de otro, y viceversa. Entonces, es en función de entretener estas ideas teóricas que Weber lanza su hipótesis, que existe una correlación fuerte entre protestantismo y capitalismo, y que se puede verificar históricamente, y él la va a teorizar sociológicamente. En donde, en el fondo, el primero, el protestantismo, es un factor dominante que vuelve probable lo segundo. No necesariamente su causa. Quizá uno puede encontrar ciertas corrientes causales, si ustedes quieren, ciertas obligaciones, pero Weber está siendo, digamos, estadísticamente un poquito más laxo, pero está remarcando el vínculo. Y la importancia, en el fondo la importancia de pensar así sociológicamente se sostiene no solamente con estadísticas, sino también en términos de relato hermenéutico, ¿no? De interpretación de lo social.
donde uno explica una gran cosa por otra gran cosa. ¿Ya? Y el argumento es tan sencillo como elegante, digamos, ¿ya? ¿Cuál es el secreto del capitalismo? A diferencia de Marx, que ve en el fondo, ¿ya?, el capitalismo como un modo particular, ¿ya?, en ciertas relaciones que son anteriores y que no por ser pasadas, digamos, son tan diferentes. Aquello que él llama relaciones de clase. La lucha de clase, que va adoptando distintas configuraciones en distintas épocas. Y por tanto son en el fondo relaciones entre grandes grupos humanos. Clases, estamentos. No sé. Aparte que también, ¿se acuerdan que vimos en India, por ejemplo? No solamente relaciones de clase, sino también, ¿no?, relaciones entre castas y cosas. Pero esta sociedad tan estratificada. En Weber, en el fondo, el argumento es un poco más amplio. Y más abstracto, porque él dice en el fondo es el capitalismo, una criatura, e incluso uno podría decir un ámbito completo, es la economía que usó a la religión como trampolín para llegar a ser dominante, que se monta sobre ella, ¿no?, y se impulsa con ella, la aprovecha, digamos. Así, si fuéramos más, digamos, blasfemos, podríamos decir que el capitalismo es un bastardo, es un hijo ilegítimo del protestantismo, una consecuencia inesperada, como le dicen por ahí. Sobre todo en su exacerbación. Y ocupa la economía, digamos, ocupa la religión para instalarse como fuerza dominante. Y sobre todo para aprovechar su ética. Es bien loco, porque usualmente uno piensa, sobre todo, tal como lo piensa en las facultades económicas, que la fuerza de la economía está en la razón. Y Weber muestra que, en el fondo, esa razón tiene base en su doble opuesto. En el ejercicio previo a la razón que hizo la religión, ¿ya?, para poder generalizar, ¿ya?, y generar un mundo cada vez más abstracto, no generalizar cosas, partiendo por el concepto de Dios. ¿Ya? Y paradójicamente, en la exacerbación religiosa, ir evacuando al mundo de la posibilidad de la magia. ¿Ya? E ir singularizándolo en fondo en torno a cierta figura o dogma. Y que ese es el caldo de cultivo para que exista un mundo como el de hoy. Sería imposible sin la religión como antecedente. Y que somos herederos de eso. ¿Ya? Y es tan evidente el punto que hoy en día es muy difícil. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho pensar no solamente economía sin ecología, sino también economía sin religión, con Weber. No tiene ningún sentido. Y sin embargo, la teoría económica sistemáticamente deja la religión fuera como explicación, porque piensa que son pera y manzana. Y si uno revisa la historia, es obvio que el capitalismo usó al protestantismo como trampolín, porque se puede ver la idea de trampolín en las rutas históricas, ¿ya?, geográficas de cómo se disemina el capitalismo en el mundo, históricamente. ¿Okay? O sea, el nivel del argumento de Weber es mucho más complejo que las teorías meramente económicas, digamos, tan típicas de hoy en día. ¿Ya? Entonces, ojo que hay cierta afinidad entre Marx y Weber. Por ejemplo, ambos están intentando explicar el capitalismo. Pero como les conté hace un ratito, un poco distinto, ¿no? Ambos estudian, por un lado, aspectos que son, en fondo, no económicos. Marx se concentró mucho al hablar de lucha de clases en cuestiones políticas. Lucha, un paradigma de la política. El choque de intereses, digamos. Mientras que Weber se preocupó sobre todo de los valores, pero no tanto como Durkheim. No simplemente asumiendo que toma lugar teórico como núcleo de la sociedad, sino más bien viendo como el valor, como parte de un proceso histórico que podemos llamar religión, influye sobre la economía, sobre cómo va evolucionando la economía. Y aporta en el fondo caldo de cultivo, humus, compost,
La religión es el compost, la religión del pasado es el compost de la economía que nos toca a nosotros vivir y sufrir. Y no cabe duda de ello con Weber, pero lean el libro, es muy bonito. Entonces, si el capitalismo es el proceso de racionalización de la economía, el capitalismo es otra cosa que es una fuerza, ¿no? que hace de la economía un proceso de cálculo sistemático. La pregunta es, ¿cómo? En primer lugar, la religión, ¿no? Las organizaciones religiosas, las iglesias, permitieron, en el fondo, dejaron ir a la gallina los huevos de oro, perdieron el mundo. ¿Cómo perdieron potencia las religiones? ¿Ya? Permitiendo la entrada del capitalismo en el mundo, siendo que uno podría perfectamente echarle la culpa de nuestros sufrimientos, no a los ricos ni a la derecha, sino a la religión hace varios siglos atrás. ¿Cómo permitiste, religión, que nos pasara esto? Que nuestro mundo quedara desencantado, y por cada, en el fondo, truco de magia, se instale, en contraste, un dogma de autoridad. Que es muy distinta a la potencia de la religión como entretención de la posibilidad, como ficción, digamos. Una ficción no es un dogma. Es un mundo desencantado, ¿no? Se vive como un mundo lleno de instrucciones y no de seducciones, digamos. Este tipo de argumentos Marx lo analiza desde el punto de vista de la mercancía, por ejemplo, ¿no? El desencantamiento del mundo también implica una vulnerabilidad frente a los fetiches, porque empequeñece la imaginación. Un mundo sin magia implica personas con menos imaginación y por tanto mucho más vulnerables a creerse los cuentos de la publicidad. Si fijan, Marx y Weber de alguna forma están apuntando a las mismas cuestiones, pero con ejercicios teóricos bien diferentes, y con intereses de explicar bien diferentes. Ya, entonces, para meter un poquito más, y aquí yo voy a hacer una suerte de explicación bien por arriba, digamos, del argumento central de la relación entre religión y economía en Weber, y más específicamente entre protestantismo y capitalismo. Entonces, para entender el argumento general, uno tiene que partir por el análisis que hace Weber de los tipos de salvación, ¿no? como ejercicios espirituales. En el sentido de que distintas tradiciones y por tanto historias religiosas han instalado prácticas sociales. Y en particular, a propósito de una intuición de trascendencia más allá de la muerte, esa práctica religiosa implica en el fondo la sistematización en rituales, en ritos y símbolos, digamos, emociones, que son afines al ejercicio del ideal de la vida más allá de la muerte, digamos. El espíritu que pasa al más allá o se queda al más acá, y por tanto, cómo de alguna forma resolver esa tensión, ¿no es cierto?, de el cuerpo que muere y el alma que se salva, digamos. Y las distintas religiones resuelven eso en distintas formas. Y de hecho la antropología sociocultural, pero también, en cierto sentido, la arqueología en función de los descubrimientos que excava, y la antropología física, en la huella que estudia, digamos, el cuerpo humano, son testigos de estas historias, ¿no es cierto?, de la religión donde se han ejercitado distintos tipos de salvación por distintos tipos de religión. Y Weber las clasifica. Y en particular, en el fondo, va generando los tipos ideales, digamos, como tan clásicos de Weber. Identifica en el fondo tipos, ¿no es cierto?, ideales de la religión. Religiones que corresponden a un tipo de ideal u otro. Religiones más ascetas o más místicas. Religiones donde, en el fondo, como diría Whitehead, lo que uno hace con la soledad es la religión, digamos.
Religión es lo que tú haces con tus... Bueno, es ridículo decir que uno no es religioso. Es como decir, yo nunca estoy solo, ¿y eso? Obviamente uno... Y hay un hecho de facto último en la experiencia, ¿no es cierto?, de ser un miembro de este universo, que yo no puedo pensar sus pensamientos y vivir sus vidas. Y que en cada una de esas cosas estamos solos, en este momento. ¿Ah? Y por tanto la religión interpela, digamos, ¿ah?, ese hecho de facto. Y propone cosas que hacer frente a eso, ¿no? Como experiencia del mundo, ¿no? Como un devenir de la existencia. ¿Ah? Y eso es religión. Y la salvación es eso. Es qué hacer con la muerte, qué hacer con qué si la arruga, qué hacer con la tristeza, qué hacer, ¿eh? Qué hacer con el hecho de que el avance hacia el futuro destruye el pasado, digamos. ¿Eh? Y la posibilidad de eternidad es un ideal. ¿Eh? Claramente la pregunta por el mundo, ¿eh?, la salvación. ¿Dónde está? ¿Acá o allá? ¿Eh? ¿En el ultramundo o en el intramundo? Entonces, con estas ideas generales uno puede armar una suerte como de tabla de doble entrada y clasificar a las religiones, si son más ascetas o más místicas, digamos, si encuentran la salvación en la negación del mundo, y por tanto en salirse, digamos, o en la contemplación, en la inmanencia, en el intramundo. Y las prácticas para resolver esa tensión de la existencia, los tipos de salvación. Entonces, el argumento principal a desarrollar es que hay ciertos tipos de religiones, como los místicos, los ascetas, ¿ya?, y en particular en función de cómo resuelven su relación con el mundo, ¿no?, si son ultra o intramundanas, ¿no?, que al catalogarlo y al entender históricamente cómo son antecedentes al capitalismo, ¿no?, se pueden clasificar como sistemas de ideas, digamos, ideología, sistema ideológico, que impiden o promueven el desarrollo, ¿no?, del capitalismo y de la racionalidad del cálculo, ¿no?, en función del valor de cambio, como diría Marx. Y que ciertamente los místicos y los ascetas, ¿no?, cuando son ultramundanos, generan una suerte de bloqueo, ¿no?, al capitalismo como potencia de ideal de mundo, ¿no?, e incluso de salvación. ¿No? Aquí hay un cuadro más sistemático. Está en inglés, ¿no? Entonces, arriba en el fondo tengo, ¿no?, mundos que son más místicos o ascetas, ¿no?, donde la experiencia, en el fondo, de mi tensión, en función de los hechos de facto, por ejemplo, de la mortalidad y otros, ¿no?, en el caso de la zeta, está acá a la derecha, digamos, aquí, tiene que ver con una suerte en el fondo de negar, ¿no?, es una suerte de aventura, ¿no?, de la entropía, ¿no?, de ir en contra, digamos, ¿no?, de controlar el mundo, digamos, ¿no?, y de negar, ¿cierto?, o impedir, digamos, ¿no?, la tragedia. Mientras que el mundo místico, ¿no?, uno la supera, no la impide, no la controla, sino que, ¿no?, y a través de, en el fondo, el señuelo de la tragedia, existe un recordatorio de que el mundo siempre puede ser mejor, que es muy distinta a la posición a Z, porque la Z en el fondo va contra el mundo para poder controlar el daño, ¿no?, del sufrimiento, ¿no? Son dos posiciones, ¿no?, frente al dolor, por ejemplo, ¿no?, que tratar de remediarlo y anticiparlo, ¿no?, o de superarlo, y que apuntan a dos ejercicios muy distintos, ¿no?, de procesamiento del dolor y de la muerte. Entonces, eso por el lado de arriba, místico y asceta. Y por el otro lado, ¿no?, cómo frente a esos ejercicios, ¿no?, yo me paro, ¿no?, con respecto al mundo. Entonces, por ejemplo, los místicos, ¿no?, que apuntan
hacia el hacerse cargo del mundo, pueden clasificarse en aquellos que deciden hacerse cargo de este mundo, o de abandonarlo, ¿ya? Para vivir en el mundo donde en el fondo, ¿ya? Las cosas están cargadas idealmente, digamos, ¿ya? Idealmente distribuidas, si uno quiere, ¿ya? Y por tanto hay una disposición de abandonar el mundo. En función de otro. ¿Ya? Por ejemplo, en función de un mundo espiritual. Y muchas veces ese mundo espiritual, en el caso estoy hablando del cuadrante 3, es un mundo interno, tal como promueve el budismo, con toda esta familia de religiones indoeuropeas, indoasiáticas. Hinduismo, budismo, taoísmo. Mientras que, sobre todo en el contraste con Europa, y la influencia que tienen sobre Europa, en el cuadrante 1, ¿ya? Están en el fondo sobre todas las religiones ortodoxas, ¿no? El cristianismo antiguo, tal como se encuentra en Rusia, que es la parte de arriba de Asia, o el judaísmo que va por abajo, digamos, ¿ya? Y todo lo que en el fondo rebota el mundo europeo clásico hacia el sur, ¿ya? Sobre todo el Islam. Entonces, en el caso del cuadrante 1, ¿ya? Lo que uno puede hacer está en este mundo. Y lo que uno puede hacer para superar, ¿ya? La tragedia, digamos, la discordia, ¿ya? La destrucción y la muerte, es mejorar el mundo. Y que ese es el pedacito, ¿no? De la intuición de sabiduría que nos entrega religiones como, ¿ya? El cristianismo antiguo ortodoxo, el judaísmo, ¿ya? Incluso el New Age, en los 80. Mientras que en el cuadrante 3, ¿ya? Yo, de alguna forma, esta palabra de mejorar tiene que ver finalmente con uno mismo. Entonces, yo me mejoro a mí mismo y abandono el mundo que me rodea, ¿no? Y trabajo en mí mismo, que es mucho más típico de religiones que son indoasiáticas con su influencia en Europa. ¿Ya? Y de este lado de Rubén están los místicos, ¿cierto? Que son aquellos que contemplan el mundo, que se quedan acá. Los ascetas, ¿ya? Rechazan el mundo y van directamente sobre el control del cuerpo. ¿Ya? Y sobre todo el control de la carne en función y del trabajo. Ya no es simplemente el mundo que te pintan, ¿ya? En su contemplación, o sea, en el fondo en la superación, ya sea por contemplación, ¿no es cierto?, de mejorar este mundo o el mundo interior, ¿ya? Sino de yo construir un mundo en el cual aquí y ahora lo puedo controlar, partiendo por mí mismo, ¿ya? O un mundo en el cual, en fondo, radicalmente yo puedo renunciar, ¿ya? Y simplemente vivir el momento, digamos. Muy típico del cristianismo moderno. Ir a misa los domingos nomás. El cuadrante 4, sobre todo, está digamos, la muerte definitiva de la religión. Tal como ocurre con el cristianismo moderno, donde en el fondo se aloja como un sistema más dentro de otro sistema social.